es una de las entrevistas a una diseñadora con intereses parecidos a los míos y una trayectoria y una perspectiva bien diferente. Es una entrevista que me encantó porque justamente reconocer las diferencias y las similitudes en las experiencias y en las maneras de diseñar me hacen crecer y aprender. Jenica Castillo es una diseñadora mexicana que vive en Suecia, a la que le interesan las experiencias de inmigración y diáspora. O sea que es mi vecina porque Finlandia, donde yo vivo, es el país limítrofe con Suecia. Y a la vez es una latinoamericana trabajando con inmigración desde el diseño. Jenica habla de identidad, roles, lenguaje y colonización, todos elementos que no podemos dejar de tomar en cuenta a la hora de diseñar con inmigrantes. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, mucho gusto y gracias. Yo soy Jenica Castillo y yo soy una diseñadora mexicana que vive en Suecia desde hace ya 10 años, un poco más de 10 años. Sí, ¿qué te llevó a Suecia? Bueno, pues mira, como muchas personas que conozco, me trajo el amor que luego desapareció, ya sabes. Pero bueno, yo creo que esa experiencia un poquito conjunta con las cosas que yo trabajaba desde antes en México, pues ha ido como detonando en que yo me interesara por las experiencias de migración y de diáspora, ¿no? Entonces, pues sí, una vez que esa relación terminó, yo estaba así como que, ay, pero ya no soy de México tampoco, ¿sabes? Como que llega ese punto como de no retorno, en el que ya te fuiste y cuando regresas a tu país ya no encajas en ese país. Y bueno, pues no sé si eso a ti te pasó alguna vez, pero es una experiencia muy dura, eso como de perder la pertenencia y entonces... No sé si perdés, ¿te parece que es perder la pertenencia? Porque yo me siento como también ganas otras pertenencias, ¿no? Sí, claro, bueno, y eso es algo que ya descubrí más adelante también, ¿no? Pero claro, en ese momento en el que el motivo principal por el que yo vine a Suecia se terminó, me quedé así de, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Y regreso, ¿y ahora qué hago allá? Y bueno, también... Pues un poco también la experiencia de toparme con una comunidad en la que se vende al mundo como abierta, democrática, justa, y cuando llegas y dices, no, yo soy una persona de color en este país y me tratan como tal, ¿no? Entonces, claro, entender que esas estructuras pues nos atraviesan y bueno, entender también las experiencias de marginalización que tal vez en tu país no las vives porque eres parte de esa mayoría. O sea, yo en mi país tal vez soy parte de esa mayoría dominante y no me he dado cuenta de esas marginalizaciones que en mi país también existen hacia personas migrantes, ¿no? Entonces... Sí, y otra gente de otros colores. Sí, así que eso es difícil también de asumir y de masticar, ¿no? De decir, ay, bueno, pues sí, te golpea un poco en la cara la experiencia de que, pues claro, tanto tú puedes ser marginalizada en un lugar, pero también tú eres parte de esa opresión en otro lugar, ¿no? Así que eso me llevó a tratar de investigar estas cosas desde el punto de vista del diseño. Bueno, yo en México había estado, y también aquí en Suecia, he estado siendo parte de muchas organizaciones que trabajan con cosas como derechos humanos y derechos reproductivos de las mujeres y cosas así. A ver, decime una cosa, yo leí que había sido payasa en el Hospital de México. Sí, en México, bueno, yo soy parte de una organización que se llama Risaterapia, que empezó en el 99, y éramos unos chamacos, unos escuincles de universidad que empezamos este proyecto junto con un buen amigo que se llama Andrés Aguilar, y ahora esa organización pues tiene como 3,000 voluntarios en todo México. A mí me tocó ir a dar talleres de clown en varias ciudades y es una experiencia bellísima. Son justamente este tipo de cosas que yo también quiero retomar desde el diseño. ¿Sabes qué otras experiencias nos hacen ser diseñadores? No solo es lo que aprendes en la escuela, es también la experiencia de migración, es la experiencia de ser mujer, es la experiencia de ser mujer de color en otro país. Es tal vez las otras cosas que has hecho antes en tu vida, ¿no? Para mí el haber sido payasa de hospital me dio un montón de herramientas para perderle el miedo a
ponerme ahí a hacer el tonto, ¿no? ¿Qué hacen los payasos en los hospitales? Bueno, ¿qué hacemos? Pues mira, al principio pensábamos que íbamos a hacer reír a la gente y eso fue muy frustrante cuando no lo logramos, porque pues obviamente los pacientes están en un estado vulnerable muy fuerte y a veces lo que más necesitan simplemente es acompañamiento, escucha, un apapacho, ¿sabes? Y sí hay niños con los que al principio te dicen, no, no quiero ver al payaso, no quiero, pero después ya te aceptan y entonces empiezas a jugar. Un apapacho es un abrazo, ¿no? Sí, en México un apapacho es así como un abrazo del corazón, ¿sabes? Es así como un decirle a alguien, aquí estoy contigo, ¿no? Es tomarle la mano a alguien. Y, por ejemplo, imagínate que, por ejemplo, las mamás en un área de neonatos en el hospital, pues solo pueden estar ellas con su bebito súper chiquito que no puede tal vez ver a nadie y a veces el que tú entres como una persona y te sientes ahí junto a ellas y les tomes la mano, eso sí, eso ya significa muchísimo, ¿no? Así que bueno, en esa organización nos ha tocado desarrollar muchas herramientas porque nosotros no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo hasta que estuvimos ahí y todos los malabares y todos los trucos de improvisación no servían para nada. Nos tocó ser nuestros propios conejillos de indias. Y eso, te decía, a mí en la práctica del diseño me ha servido un montón porque ha sido muy así como estar observante en el contexto, qué es lo que se necesita, qué puedo hacer, qué me saco mágico de los bolsillos para inventar algo. Porque esa era otra regla, que no podíamos llevar, por higiene no se pueden llevar juguetes ni nada al hospital. Entonces, pues uno tiene que inventar con lo que tengas a la mano, ¿no? Y de eso quiero escribir y hablar muchísimo más porque ha sido también como una realización darme cuenta que eso me ha servido en este quehacer. Y decime, ¿me vas a contar algún proyecto especialmente donde eso te parezca que te haya servido? Pues fíjate que sí, justamente en estos dos proyectos que hice en la maestría, que son con comunidades migrantes, eso me sirvió un montón. Especialmente en el primer proyecto que se llama como narraciones interculturales con menores no acompañados de Afganistán. Ese fue un proyecto en el que justamente lo que hicimos fue explorar con estos chicos que son refugiados políticos, ¿no? Cómo presentarse, o sea, cómo presentar sus propias historias en un contexto en el que la mayoría dominante los quiere ayudar, ¿no? Porque claro, aquí entramos ya en el terreno escabroso de lo colonial, ¿no? De cómo las personas digamos, de la mayoría blanca, cuando hacen algún tipo de apoyo a una comunidad que no es blanca y que está vulnerable, pues a veces tienen que apoyarse en estas narraciones de, ay, pobrecita esta persona que está sufriendo mucho, ¿no? Y tal vez esa persona dice, ¿sabes qué? No soy pobrecito, yo también tengo manos, quiero hacer algo, quiero aportar a este país, ¿no? Así que lo que hicimos en ese taller fue jugar muchísimo con metáforas, jugamos con baile, jugamos con dibujar juntos, con contar historias. Y aquí algo que es muy bueno que yo te cuente es que nuestro idioma común era el sueco, ¿no? Que para ellos es su segundo idioma y para mí era mi tercer idioma. Entonces, una de las cosas más importantes que yo logré entender de este proyecto es que cuando trabajas con este tipo de diseño social, como diseñadora tienes que estar dispuesta a ponerte en una posición vulnerable tú misma, ¿no? Porque entonces tú estás creando las condiciones para que esas personas que están trabajando contigo realmente se sientan seguras de compartir sus identidades, que en otros momentos pueden ser súper peligrosas de asumir, ¿no? Así que ahí, por ejemplo, la verdad es que nos la pasamos muy bien cuando el lenguaje no nos daba para mucho. Bueno, era, bueno, pues ponme una música que te gusta y cuéntame qué es lo que te hace sentir, ¿no? Cuéntame con tu cuerpo qué te hace sentir, ¿no? Bueno, a mí me pasó mucho también bueno, al principio, cuando no hablaba muy bien finlandés, de tener muchas situaciones donde, bueno, había que arreglárselas con el finlandés y lo que hace que uno hable mal también es que es todo como más relajado, ¿no? Porque el otro no siente que sos como el diseñador estrella que viene porque hablas mal al final. Como no genera las asimetrías que se pueden generar normalmente, porque el otro ve que vos también sos un inmigrante. Exacto, exacto. Y yo creo que ahí fue donde empecé a entender la importancia de asumir también mi propia identidad como diaspórica, ¿no? Como migrante,
y pues entender que no soy neutral para nada, ¿no? Y creo que mucha gente ha abordado esto ya, pero claro, en el caso de trabajar con estos temas de migración y de diáspora, pues que tú tienes un rol más activo más allá que de tu rol de diseño, ¿no? Así que esa parte me parece que es como muy importante recalcar que pues todo el tiempo tenemos que estar viendo para adentro hacia nuestra propia historia, qué nos hace ser así y qué nos hace estar aquí, ¿no? Y cuáles de esas cosas que me formaron a mí como persona en mi familia, bueno, yo vengo de una familia mestiza, ¿no? En México, pues cuáles de esas prácticas que me formaron a mí me hacen conectar con otras personas. Y creo que eso es interesante porque ahí también se entiende que tú activamente estás contribuyendo a que las cosas se hagan de otra forma, pero también desde donde tú vienes, ¿no? Y decime, al final, ¿qué terminaron haciendo con los menores que llegaron a Suecia sin acompañante? Bueno, mira, en ese proyecto fue muy, muy específico. Ellos iban a participar en un evento de beneficio para ellos, ¿no? En el que se iban a recaudar fondos, iban a venir artistas. Esto fue en Umeå, en el norte de Suecia, ¿no? Iban a venir artistas, iban a donar, ya sabes, performance y todo esto. Y ellos pues no querían estar ahí solamente como, hey, sí, aquí estamos para recibirnos. Ellos querían dar algo también. Y lo que hicimos fue como muy lindo porque ellos eligieron vender un tipo de comida que se llama bolani, que en Afganistán esto encuentras tanto en las casas como en tiendas de comida callejera, ¿no? Es pan, ¿no? Es un pan que está relleno con papitas y frito y es delicioso. Bueno, ya les echan chile y cosas, ¿no? Es algo que en realidad es muy sencillo, pero lo que hicimos fue que a través de ese taller de diseño que hicimos, fue darle una identidad al Volani, o sea, que el Volani se volviera como el embajador para abrir estas conversaciones de tú a tú, entre los chicos que migran y las personas que en ese momento querían apoyarlos, que ya no fueran como el niño pobrecito de Afganistán, sino este chico tiene un nombre y un apellido, tiene anhelos, tiene sueños. Claro que ha pasado por una realidad difícil, pero no es la única narrativa que quiere contar, ¿no? Quiere contar también lo que quiere hacer en el futuro. Y eso era importante, como rescatar esa humanidad. O sea que de alguna manera los ayudaron a armar la identidad de ese festival que ellos estaban haciendo, ¿entiendo bien? Se armó la identidad del Volani. La identidad del festival, nosotros no teníamos ningún control sobre ese evento, porque eran varias organizaciones locales que lo estaban organizando, pero ese nicho específico donde ellos iban a estar vendiendo el Volani, sí, lo reforzamos con textos, lo reforzamos con gráficos, con algunos objetos para jugar y que la gente, pues que se acercara, pues pudiera establecer un contacto más fácil, que tuviera algunos elementos para preguntar, ay, sí, y entonces tú qué quieres estudiar, o, ¿sabes? Como que se animara a preguntarles más cosas que solamente quedarse con esa historia de, oh, qué difícil está para ti todo en tu país, ¿no? O sea, que sí es, pero no es lo único. Eso es lo que queríamos rescatar. ¿Y cómo hacían para animarlos a preguntar más cosas? La gente se acercaba y en el stand teníamos como varios afiches con frases que habíamos sacado de ese taller de diseño, en el que decía cosas como que los Volani saben mejor cuando se comen juntos. Este es el sabor de mi madre. ¿Cuál es el sabor de tu madre? ¿No? O sea, como sabes, como cosas así, pequeñas cosas que apelaran a emociones que hicieran a la gente conectar. Y la verdad es que fue muy bonito ver esa interacción cuando sucedió. También teníamos, ¿sabes qué? Como unos palitos con unas burbujas de texto en el que decía así como que yo estoy por un país sin fronteras, o sea, como era un poco más activista. Entonces la gente se tomaba selfie con eso y le ponía un hashtag así de beneficio a los chicos, pero ya en esa interacción ya se sentía como que habíamos nivelado un poquito más esas posiciones, digamos, ¿no? Ya no es solo el que está aquí arriba y ayuda y le tiende una mano al desvalido, sino el de abajo quiere contar algo, quiere contribuir con algo, ¿no? Tiene algo que contarte también. ¿Y eso fue cuándo? Porque justo hoy los talibanes acaban de tomar Kabul. ¿Siguen en contacto con esos chicos? ¿Cómo es la situación? Es muy, muy relevante. Este proyecto fue en 2018. Y bueno, lo que yo te quiero contar que en ese momento, en 2018 en Suecia, justamente hubo una campaña muy grande para pedir que los chicos que venían especialmente de Afganistán tuvieran amnistía y se pudieran quedar en Suecia, porque lo que estaba pasando era que el gobierno estaba
bueno, creo que lo siguen haciendo, la verdad, pero adoptando una serie de medidas bastante agresivas para deportar a la mayor cantidad de chicos de Afganistán de vuelta, ¿no? Y estaban usando métodos que eran éticamente muy cuestionables. Por ejemplo, les estaban tomando placas dentales para definir si sí eran menores de edad o no. O, por ejemplo, a los que eran un poco menores de 18 años, les hacían esperar por el trámite, o sea, les decían, sí, tu trámite está de residencia o de asilo, están dando, y los dejaban esperando meses y meses y meses hasta que cumplían 18 años y entonces les decían, ay, no, pues ya cumpliste 18, pues ahora sí te deportamos. O sea, de verdad estuvo muy feo. Y bueno, de esos chicos con los que yo estuve trabajando, de hecho, solamente 2 de ellos tenían en ese momento una residencia permanente. Uno tenía una residencia temporal que tenía que volverla a tramitar. Y bueno, de otros chicos que no trabajaron directamente en ese proyecto, pero que estaban ese día en la gala, por ejemplo, hubo 2 que sí deportaron. Entonces, también esto se vuelve muy personal, ¿no? Cuando ya también tú estableces una relación más directa con tus participantes y bueno, estableces una amistad, o sea, yo con ellos sigo manteniendo comunicación y obviamente entiendo que emocionalmente están devastados por lo que está pasando en su país. Ya se vuelve más allá de un proyecto de diseño, se vuelve un asunto que te toca también de una forma personal, ¿no? ¿Y van a hacer algo más en este contexto con ellos? Como yo ya no estoy viviendo en Umeå, no sé la verdad, pero sí sé que las organizaciones que están allí trabajando con ellos están lanzando varias campañas y muchos de ellos, sobre todo, hay 2 chicos que ya, como tienen una residencia permanente, pues también ya sienten la seguridad de hablar y de ser un poco más activos públicamente, porque fíjate, hasta eso es complicado, ¿no? Quienes están esperando un trámite no sienten que pueden, que tienen el derecho de ejercer su libertad de expresión y de decir simplemente déjenos estar acá o de tomar un papel más activo políticamente, ¿me explico? Porque sienten que los pueden castigar con ese trámite que está en espera. Entonces eso es muy delicado, muy delicado. Así que sí he visto que los chicos, ha habido 2 que ya dieron entrevistas en el periódico local y que pues estas entrevistas están empezando a rolar un poquito más. Sé que hay un comité también de Afganistán en Suecia que está empezando a recibir donaciones y sí sé que se está armando una campaña un poquito más estructurada para pedir amnistía total para los chicos de Afganistán. Esta entrevista es parte de las listas Diseño e Inmigración, Suecia y Diseño, México y Diseño. Para mí, aunque conozco bien la opinión y escuché de las experiencias de los inmigrantes afganos, es siempre importante volver a escuchar. Como trabajo en temas de inmigración desde la administración pública, a veces una se olvida cómo se vive el proceso de inmigración. Mi propio proceso pasó ya hace muchos años y aunque fue una pesadilla, una logra olvidárselo. Hubo largas colas en oficinas, hubo incertidumbre y momentos donde no se podía salir del país porque el pasaporte estaba retenido. Todo eso teniendo los maravillosos privilegios de haber tramitado permisos de residencia como un estudiante. Pero una cosa que me quedó resonando y a la que quería volver es cuando Jenica dice que los inmigrantes tienen miedo de tener un papel más activo en la sociedad mientras su solicitud está todavía abierta, sin resolución. Y ahí pienso enseguida cómo tendríamos que comunicar mejor que todo activismo político que puedan tener, toda protesta o demostración, no va a influenciar cómo se tramita su pedido de residencia o su estatus. Esto tendría que estar más claro. Y es una decisión de diseño pensar cómo se puede aclarar. Sigamos escuchando a Jenica.
dónde vivís? Ahora vivo en Malmo, que es en el sur de Suecia. Es casi en la frontera con Dinamarca, ¿no? Fíjate que, bueno, en esta conferencia que tú y yo nos encontramos hace poco, contaba esta historia de Malmo que a mí me parece genial también para entender el por qué es vital estudiar la historia de los lugares en los que estamos. Malmo realmente hasta hace muy poco fue una ciudad sueca, ¿no? Durante muchos años Malmo fue la segunda ciudad más grande de Dinamarca. Y esto la verdad es que para mí ya me vuela la cabeza porque pues la ciudad en sí misma tiene un aire, tiene un ambiente en el que todo lo que es migrante y diáspora todo el tiempo está formando, ¿no? Imagínate que esta ciudad pasó de ser el centro de un país a ser el margen de otro país. Ya eso en sí mismo creo que dice mucho de la ciudad. Y es una de las ciudades, bueno, en Suecia es la ciudad que tiene el mayor porcentaje de migración. Somos casi 4 de cada 10 personas que vivimos en Malmo, somos de un origen diferente. Son creo que 180 nacionalidades las que viven en Malmo, ¿no? Entonces, en ese porcentaje de migración. Y eso hace que aquí las cosas tengan como que una vibra bien diferente al resto de Suecia, ¿no? Hay muchos emprendimientos llevados a cabo por inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, aquí la comida tradicional es el falafel, que un migrante sirio trajo hace como 50 años, ¿no? Ahora este hombre tiene 80 años y pues yo creo que cuando él empezó un carrito de falafel en Malmo, jamás se imaginó que el falafel iba a ser como la comida tradicional de Malmo, ¿sabes? Muy interesante. ¿Y cómo lo comen? ¿De alguna manera sueca o nórdica? No, fíjate que hasta eso que no está tan escandinaviezado, ¿cómo se dice eso? No, es riquísimo y vas a cada lugar y cada lugar tiene sus recetas y bueno, es como un mundo en sí mismo. Y yo creo que eso es, claro que el lado oscuro de la moneda es que pues muchos políticos de extrema derecha pues tratan también de usar esto como una narrativa para decir que las ciudades con mucha inmigración no funcionan por ya sabes, los índices de criminalidad y todo esto, que en realidad no son más altos que en otros lugares de Suecia, pero hay una sobrerepresentación de personas migrantes que están involucradas en actividades criminales, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues siempre hay también quienes van a utilizar eso como una narrativa para decir que la integración no funciona o que los inmigrantes no son deseados, ¿no? Sí, y vos estuviste trabajando en un mapa de identidad territorial, como un mapa colectivo. ¿Me contás sobre ese proyecto? Bueno, pues ese proyecto, sí te voy a contar porque fue muy bonito. Ese fue el segundo proyecto de maestría y ese lo hice ya en medio de la pandemia. Entonces ahí yo había pensado originalmente que ese proyecto me iba a ir a andar yendo de grupo en mexicanas y mexicanos en diferentes lugares de Suecia. Se vino la pandemia y no se pudo. Y entonces lo que hice fue abrir tal cual una invitación a todas las personas que yo conociera y que fueran latinoamericanos viviendo en otros países. Y a mí lo que me interesaba saber era justamente cuáles han sido esas experiencias de migración en sus países, en qué se han identificado, en qué no se han identificado. Y ahí lo que hicimos fue hacer 3 intervenciones de diseño en las que armamos primero un archivo muy grande de imágenes. O sea, yo les planteé a las personas varias preguntas, por ejemplo, como ¿qué es para ti tu hogar? ¿Qué es algo que tú ya has adquirido del país en el que vives? Y todo esto. Entonces se armó como un archivo de imágenes muy grande en el que la gente estaba respondiendo esas preguntas más que todo con imágenes, pero también les dije si tienen canciones, si tienen una receta de su abuela. Como algo así como las ondas culturales, ¿no? Eso de investigar qué es lo que hace el otro a partir de otros estímulos que no sean necesariamente un texto. Exactamente. Bueno, yo es lo que estaba tratando de investigar y creo que es lo que sigo tratando de investigar, es cómo se materializan estos conflictos o estas experiencias o estas vivencias, cómo es que materializamos esto en nuestra vida para de alguna forma navegar esta relación que tenemos con la cultura dominante, que a veces sientes que la tienes súper dominada, dices, ya soy suequísima, ya soy de aquí, y a veces dices, no, no soy de aquí todavía, ¿no? Así que, bueno, lo que pasó es que armamos esos talleres. Primero se armó este archivo. Más adelante investigamos con líneas, narración de líneas. Lo mismo, teníamos que, a partir de ciertas preguntas, dibujar juntos. Y bueno, yo originalmente había pensado que era algo que se podía hacer con mapas reales, ¿sabes?
pero en realidad lo que me di cuenta, y bueno, encontré también algo de teoría al respecto, es que esta imaginación que tenemos de nuestros orígenes es bastante subjetiva. Ya no está atada a, o sea, cuando tú migras, pues claro, tu país se sigue desarrollando de una forma y tú ya estás en otro lado y tú te sigues desarrollando de otra forma. Así que el país que dejaste, el país que tienes en la cabeza ya no existe, ¿no? Y bueno, esa parte es como muy dura también de cómo asumir, ¿no? De, claro, el país que yo dejé hace 10 años, pues ya evolucionó también, siguió andando, siguió construyéndose de una forma en la que yo ya no soy partícipe. Y entonces lo que a mí me queda para construir mi identidad son esas memorias, esos aromas, esas imágenes, esos colores que yo trato de recrear entonces en mi nueva situación para tratar de emocionalmente estar fuerte cuando hago esa interacción con la cultura dominante. Y bueno, lo que surgió de todo esto fue un prototipo visual de cómo sería esto, como si fuera una aplicación en la que toda la gente pudiera subir estos archivos y andarlos como si fuera un mapa. Haz de cuenta como un mapa de Google que tienes líneas y tienes rutas y eso forma como un territorio y donde tú puedes hacer clic en diferentes puntos y donde te sale una canción que tal vez te dice algo, tal vez no te dice nada. No es lo más importante es que tú puedas reconocerte en las experiencias de otras personas y que eso te dé a ti una reflexión de dónde estás tú y de cuál es tu propia experiencia. Ustedes terminaron haciendo un app de esto, ¿cierto? Sí, bueno, no fue una app, o sea, es la propuesta de una app. Como el concepto. Sí, exacto, de una app en tu teléfono y era un poquito también como apelando al diseño crítico, es como, bueno, ahora todo el mundo usa el teléfono para orientarse y bueno, mucha gente que migra, por ejemplo, pues a veces tienes que dejar muchas cosas, pero el teléfono te lo llevas porque ahí tienes tus contactos y tus memorias y tus fotos y todo, ¿no? Entonces era como una idea de, claro, y si pudieras orientarte también en esto a través del teléfono, ¿cómo sería? ¿Y cómo subirías tú tus propias memorias a este archivo? O sea, era como pensando en lo... Como orientarte en función de tu propia identidad en un mapa en el teléfono. Exactamente. Una de las cosas que me llamó la atención de cuando leí un poco sobre tu trabajo es que vos decís que para hacer este trabajo usaste la teoría chicano-feminista. ¿Me explicas qué es? Esto es una cosa que, me da mucha emoción. Y fíjate, porque yo también, bueno, en México, yo creo que mucha gente en México tenemos familia y amigos que viven en Estados Unidos y que han migrado en diferentes generaciones, ¿no? Y para mí el encontrar la teoría chicana ha sido también como una forma de reencontrarme con esas raíces también que yo tengo, ¿no? De mis familiares viviendo en Estados Unidos y por lo que han pasado, ¿no? Y bueno, básicamente los chicanos o la teoría chicana, pues es un movimiento político, ¿no? De gente que migró sobre todo de México, también de otros lugares de Latinoamérica, pero sobre todo de México y que se encontraron en esta área fronteriza que además, al igual que Malmo, ¿no? Pues todo el sur de Estados Unidos también fue parte de México muchos años. Así que esa frontera que alguien dibujó ahí, pues era totalmente imaginaria, ¿no? Pero los chicanos son mexicanos que nacieron en Estados Unidos y que están como orgullosos de ser mexicanos. Esa sería la definición, ¿no? Esa sería la definición, pero hay mucho más al respecto de esto. También está, mira, a mí me gusta mucho seguir el trabajo de Gloria Anzaldúa y también hay un colectivo de performance que se llama La Pocha Nostra, que hablan muchísimo de estas intersecciones y de este como chocar de identidades en un territorio específico, ¿no? Porque claro, viene un poquito al caso esto de que pues quienes migran seguramente, y bueno, en el caso de México esto también es muy recurrente, ¿no? Pues las personas que migran a Estados Unidos lo hacen en busca de mejores oportunidades, porque en nuestro país desafortunadamente muchas áreas vitales de la economía pues se han descuidado. Pues claro, cuando llegas a ese país pues entras a este estado de marginalización y de repente pues te ves marginalizado en ambos países, pero has adquirido también cosas de los dos países. Entonces, eso es algo que es interesante cuando hablamos de este sentido de hibridad en los chicanos. Es como, pues claro, yo soy mexicano y norteamericano, no soy mitad y mitad, soy 100% de las dos cosas, ¿no? Y
mi postura hacia estas dos culturas dominantes es crítica, porque no soy mexicano totalmente y no, o sea, ¿sabes? Como que habla mucho de estas contradicciones, de no soy parte de esta hegemonía de ser mexicano, ni de esta hegemonía de ser norteamericano. Es como yo... Pero, ¿qué quiere decir en este, o sea, ahora entendemos esto sobre el sentido de hibridad, pero ¿qué sería la teoría chicano-feminista? Bueno, en la teoría chicana feminista básicamente lo que nos dice es que en todo este caos, ¿no? Las mujeres y las mujeres migrantes, pues tenemos un rol muy importante porque también somos quienes cargamos la tradición, ¿no? Esto también, fíjate que lo estuve leyendo un montón para esta tesis y fue muy interesante darme cuenta como que en realidad cuando yo hice esta invitación a este taller o a este proyecto, de las personas que participaron, solo 2 eran hombres. El resto, que eran como 15, 16 en algunos momentos, eran puras mujeres, ¿no? Interesadas de hablar de este tema y de cómo la identidad se está todo el tiempo construyendo y cómo las mujeres, o sea, ahí entra también esta parte de interseccionalidad de cómo los roles de género, las tradiciones, el idioma, de repente se ven encuerpados en la figura femenina, ¿no? Y entonces, ¿cómo vivimos este proceso de migración como una cuestión, una responsabilidad casi de nosotras somos las que tenemos que mantener esas tradiciones vivas y entender cómo se abre la identidad hacia otros lados, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, en Finlandia hay un festival multicultural de arte, pero que lo hacen más que nada un grupo de madres latinoamericanas. Y entonces, en ese contexto, una de las cosas que se planteó justamente era cómo sostener el idioma español en aquellos niños que sus padres, que los papás son, porque los que tienen mamás latinoamericanas o hispanoparlantes, en general, tienen un idioma mucho más fuerte y hablan bien castellano, en cambio los otros no. Entonces, justamente, o sea, al identificar como esta problemática, ellos hicieron como varios seminarios dedicados a padres, a ver cómo podían apoyarlo para sostener la identidad y el idioma, porque justamente, obviamente apoyar a los padres también es apoyar a las madres, ¿no? Pero bueno, justamente como nos dimos cuenta de que los que más problemas tenían y los que necesitaban más apoyo eran los padres hispanoparlantes, entonces los seminarios estaban dedicados a ellos. Claro, y bueno, al final de cuentas, algo que yo te quería comentar es que en sí yo entiendo, o como yo entendí bien esta parte de los feminismos chicanos, era de aceptar todas tus identidades, como no favorecer una sobre otra, sino aceptarlas todas, aceptar la contradicción, ¿no? Porque al final tú estás en una posición entre fronteras, entre territorios, y entonces estos territorios tienen ambos como sus lados hegemónicos que van a poner expectativas sobre ti, que van a poner roles sobre ti, y tú eres la persona que está como navegando esas imposiciones para decidir cuáles son las que tú quieres realmente integrar, ¿no? Y cómo vas a hacer crítica hacia las dos posicionalidades que te están formando al mismo tiempo que las estás aceptando. O sea, se trata mucho de la contradicción, yo creo. Y bueno, la diferencia tal vez sería que bueno, en cuestión geográfica, pues los chicanos tienen un lugar bastante definido. En el caso de este proyecto que yo hice, pues no estamos entre fronteras, ¿no? Estamos en lugares que estamos bastante lejos de nuestro país como para decir, esto es mexicano y esto es gringo, ¿no? Aún así tenemos muchas contradicciones, yo pienso, y bueno, pues a lo mejor eso es lo que es difícil, el poder materializar en dónde está la contradicción. Perfecto. Me mencionaste que nos recomendabas leer a Gloria Alzaldúa. ¿Qué libro nos recomendás de ella? Mira, hay varias cosas. Ella tiene un ensayo buenísimo que te lo encuentras, si lo googleas, te encuentras el ensayo de La Prieta. Es un PDF que se descarga, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho el libro que se llama Borderlands, La Frontera, de New Mestiza. Y ahí hay también varios ensayos precisamente sobre esto, sobre el asumirse. Gloria Anzaldúa tiene un término que a mí me gusta mucho que se llama nepantla, que viene como de una palabra náhuatl que significa entre medio, ¿no? Entonces,
claro que Gloria Anzaldúa lo que dice, pues hay que ser nepantleras, ¿no? Hay que ser esas personas que transitan el medio, que transitan esa contradicción, es estar entre fronteras, entre territorios, entre identidades. ¿Cómo hacemos para encontrar todas estas hebras que forman nuestra identidad y navegar ese entremedio, ¿no? Así que en ese libro se habla mucho más de ese término, que creo que en el caso, como te decía, en el caso concreto de los chicanos, pues es un término bastante físico, ¿no? Tienes esta línea de la frontera, tienes esta territorialidad, pero en el caso de los que estamos en otros países que no estamos precisamente junto, bueno, tú no estás nada junto a tu país, ¿no? Pero aún así tienes este entremedio de muchas cosas, ¿no? De tu identidad, de tu hogar, de tu familia, de tu lenguaje, ¿no? Así que ese libro me gusta un montón y creo que es muy bueno leerlo también, especialmente como latinoamericanos. Creo que da mucha luz a muchos conflictos de identidad que tenemos. Buenísimo. ¿Y el futuro? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué tienes ganas? Pues mira, en el futuro la verdad es que me gustaría seguir indagando sobre estas cosas. Ahora, bueno, yo te comentaba que estos dos han sido proyectos de maestría que se volvieron bastante profundos y bueno, afortunadamente he tenido oportunidades de compartir ese trabajo. Y yo la verdad es que veo estas oportunidades, como esta charla contigo, la veo también como una parte de ese proceso de seguir ahondando en el tema. Ahora voy a entrar a un curso que se llama Diseño, Comida y Cultura, ¿no? Porque algo que entendí también en estos proyectos es que la comida es así como un ingrediente súper importante en cómo materializamos nuestras formas de ser y de cómo, pues claro, no es lo mismo poner dos ingredientes que ponerlos en una vasija diseñada especialmente para eso. Y por ejemplo, tú que eres argentina, te tengo el ejemplo perfecto. Vive cuando tomas mate, que es lo que significa la bombilla y el popotito, ¿no? Y el hecho de que se pasan eso entre todos ustedes, ¿sabes? O sea, eso es justamente como lo que los objetos hablan de nuestra cultura y de nuestras formas de ser en el mundo. Y eso a mí me gustaría seguirlo investigando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Jenica habla de transitar esa contradicción, de ser de varios lugares o de dos lugares, de estar en el medio, de tener una identidad múltiple, de ser híbrida. Encontramos las hebras de nuestra personalidad y navegamos por ahí, entre lo que no nos gusta y lo que nos convoca de cada lugar al que pertenecemos y dejamos de pertenecer. Todo ese tema me fascina y me doy cuenta que aparte de que me interesa mucho siempre hablar de las diferencias culturales de los países donde viví, también me impresiona encontrar cómo esos lugares me marcan y me influyen en mi manera de pensar y de sentir. Y a veces me influyen de tal manera que me gusta y a veces me doy cuenta que no, que quisiera que algo no sea así, pero repercute igual, sin querer. Cada vez tengo más amigues híbridos, de esos que pertenecen a varios lugares, y cuando voy a Buenos Aires me encanta charlar con mi amiga finlandesa que vive ahí hace 25 años. Y acá en Finlandia necesito a mis amigas latines y consumir un pocotón de cultura en castellano. Más fue así durante estos 2 años que no pudimos viajar y se hizo más presente la ausencia. Este último viaje a Buenos Aires fue un reencuentro con muchísimas cosas, con la brisa templada y la pobreza que se vive y se siente en la calle. Las contradicciones de las que habla Jenica son parte de cada una, aunque no hayamos vivido en 2 países tan diferentes como Suecia y México o Finlandia y Argentina. La cuestión es identificarlas y navegarlas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.